amigo presidente, miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, señoras y señores. Tienes que parar bien. Unos buenos alumnos en un curso estimulan mucho al profesor. El año pasado, en el curso que dirigimos en la Universidad Autónoma de Madrid, teníamos, Carlos Asensio y yo, siempre en primera fila, a Ramos Pereira, a Serrano y a Estada. Con este antecedente, cuando me pidieron que viniera aquí a hablar en la sociedad, no pude negarme y he tratado honradamente de adaptarme al ambiente para dirigirme a ustedes. La presencia de los rectores me honra ciertamente, pero me complica también. Al saber que estaban aquí, me planteaba el problema de cómo simultáneamente hablar a los parapsicólogos en presencia de científicos tan con los pies en la tierra como algunos de los que están en la presidencia, encabezados, presididos por el químico técnico Ángel Vial. Pensando hacia atrás, me acordé de una anécdota de cuando yo empecé a investigar en el año 1944. Fui a la Facultad de Medicina de Barcelona, donde el profesor Jiménez Vargas estaba introduciendo en España la electroencefalografía experimental. Un catedrático de filosofía le llamó la atención aquello y vino un día a ver el laboratorio, a ver los experimentos, y se admiró mucho, se excitó mucho, y a los pocos días apareció en un periódico de Barcelona un artículo firmado por ese catedrático de filosofía diciendo que el profesor de fisiología de la Facultad de Medicina estaba demostrando la espiritualidad del alma humana con experimentos en perros. Este es el antecedente más remoto que yo recuerdo de problemas que están muy por encima de los de mi vida ordinaria como bioquímico actualmente. Para centrar el enfoque, comenzaré por un breve comentario sobre las posibles relaciones de la parapsicología con la ciencia ortodoxa. Les invito a que consideren una especie de escala posible de ciencias, desde la biología clásica a la biología molecular, a la neurobiología, que ya había empezado antes, a la psicología, a la parapsicología, a la exobiología, a la teología. Son como 7 niveles de estudio de los seres vivos aquí y allá. En esta secuencia quedaría la parapsicología un poco en el aire, entre lo tangible, más o menos, y lo intangible, al menos por ahora. Históricamente, yo veo a los parapsicólogos como un equivalente contemporáneo a los alquimistas de las edades antigua y media. Los alquimistas fueron los precursores de la química, que es bastante, aunque no alcanzaron ninguno de sus 2 principales aspiraciones, la piedra filosofal para convertir metales bajos en oro y la panacea universal por el remedio contra las enfermedades, contra todas las enfermedades, incluida la muerte. Después de haber sido invitado a esta conferencia, estaba hojeando una cosa de historia china antigua y me tropecé con esto que copié y trajo aquí. El más famoso de los alquimistas chinos, Ko Pun, en el siglo IV, describió en un libro, Pao Pu Su, cuáles son las condiciones apropiadas para los trabajos de la alquimia. Deben llevarse a cabo, es una especie de receta del método científico del siglo IV, deben llevarse a cabo en el retiro de una montaña sagrada y después de que el alquimista ha ayunado y se ha ungido con aromas. Deben excluirse rigurosamente las presencias hostiles, como mujeres y personas lascivas y descreídas. Volviendo al presente, puede decirse que hay una ciencia ortodoxa que se extiende indefinidamente en 3 dimensiones. Los parapsicólogos creen, explícita o implícitamente, que hay además como una 4ª dimensión, ignorada por los científicos convencionales y que ellos tienen la ilusión de explorar. Pensando en este problema,
para ustedes, se me ocurrió la posibilidad de que la ciencia ortodoxa se desenvuelva en realidad no en las tres dimensiones de una esfera, sino dentro de un buñuelo. Un buñuelo, o quizá más familiarmente en Madrid hoy día un donut, por mucho que crezca, siempre tiene un hueco. Pues bien, tal vez en ese hueco hay maravillas que los convencionales no sospechamos y que ustedes, los parapsicólogos, creen entrever y tal vez lleguen a descubrir. Individualmente creo que entre los que figuran como parapsicólogos hay una mezcla de ilusión y algo de confusión, que a veces explotan algunos cínicos. Pero los parapsicólogos inteligentes y honrados podrían definirse, así los veo yo al menos, como unos románticos de la investigación. Especie simpática, ahora que en la investigación convencional hay tanto de profesionalización indiferente y de afán de medio personal. ¿Podría tener la primera diapositiva, por favor? Es una ilustración gráfica de la obsesión de muchos científicos profesionales hoy día en producir trabajos que eventualmente pueden, y es la broma que se pinta ahí, pueden llegar a ser medidos por la altura que representan las publicaciones una encima de otra. En contraste con esto, los parapsicólogos son de los pocos entusiastas y desinteresados. Este romanticismo creo que les debe llevar a saber renunciar cuando un supuesto fenómeno parapsicológico llega a identificarse como fisiológico, físico o químico, como es el caso reciente de la fotografía Kirlian. Este romanticismo de la mayoría de ustedes, los parapsicólogos, compensa un poco la dificultad de hablar del método científico aplicado a ciertos claroscuros paracientíficos. Es algo así como la dificultad que sería hablar de teología para agnósticos, no digo ateos, de pintura para daltónicos, no digo ciegos, o de música para los que tienen mal oído, no digo sordos. Ojalá que si me atienden se les agudice un poco el oído interior para percibir realidades depuradas de entre un aluvión de meras apariencias. Y vamos a entrar en materia con lo que yo defino como el arte de la investigación. La investigación hoy día, los que de alguna manera se ocupan de la investigación pueden hacerlo por uno o varios de los siguientes razones: vocación, profesión u ocasión. Ocasión es muy típico en el caso de los doctorandos, pero para coger un plano general, en el plano en relación con la pintura, vocación es el artista, profesión es el pintor que pinta lo que vende, como dice Picasso, y afición y ocasión es el aficionado. Hoy día los profesionales de la investigación son legión, somos legión. Ustedes, los parapsicólogos, son aficionados, entre los que quizá hay algunos artistas en embrión. Y a propósito de la diapositiva que mostré, quiero insistir en que la auténtica investigación no consiste en publicar trabajos, ni menos en publicar trabajos a la moda, subiéndose en el carro de la música, sino en hacer descubrimientos. Y que los descubrimientos valen, según cuales sean, como 10 elevado a n, mientras que las simples confirmaciones, aunque sean buenas, valen algo así como entre 1 y 10, y que en cambio las confusiones, y las hay montones en la literatura científica convencional, las confusiones valen negativamente como menos X. Se puede enfocar de varias maneras cuáles son las cualidades, digamos, buenas para poder hacer una investigación fecunda. Yo pongo por delante de todas la curiosidad. Creo que la curiosidad, que es innata, pero que a lo largo de la educación se va atrofiando en la infancia y primera juventud,
Los que la conservan tienen mucho por delante en materia de prepararse para una posible carrera de investigación. Si puedo tener la segunda diapositiva. La curiosidad es que hay de varias clases y algunas son más útiles que otras para esto. La curiosidad puede ser intrascendente, que da lugar al chismoso. La curiosidad puede ser factual, que es la típica del detective o del periodista. Y la curiosidad puede ser científica, y dentro de esta hay una, para mí, neta divergencia entre la filosófica propia del erudito, que disfruta de aprender lo que otros han encontrado, y la deportiva, yo la llamo así, del investigador, que disfruta descubriendo, como el alpinista disfruta subiendo al monte. Pues bien, pongan cerca de esto la curiosidad paracientífica deportiva y tendremos lo que puede brindársele al que quiera en parapsicología dar algún paso adelante. El famoso Sten Georgi, el descubridor de la vitamina C, por favor la siguiente diapositiva, decía una cosa que yo les brindo a los parapsicólogos, porque los parapsicólogos, como científicos no profesionales, suelen no disponer de grandes lujos de medios. Pues bien, Sten Georgi, el que descubrió la vitamina C, dijo en una ocasión que la investigación es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Ese es el verdadero descubrimiento. El primer problema, el que llevado por la curiosidad científica o paracientífica se propone investigar, es investigar qué, es decir, elegir tema. Es muy importante elegir tema. Y como prólogo a este pequeño comentario sobre la elección de tema, quiero citar un libro publicado por el premio Nobel inglés Midawar, el de la inmunología, que tiene un librito, una colección de ensayos titulada El arte de lo soluble. Y es que dice Midawar que así como de la política se dice que es el arte de lo posible, la investigación es el arte de lo soluble. Problema un poco difícil para los parapsicólogos, pero ahí está el hecho. Y que me lleva a invitarles a que tengan en cuenta que de las varias cosas que les puedan atraer, procuren coger las que quizá puedan ser un poco más solubles que otras. De nuevo, Sten Georgi, el descubridor de la vitamina C, contaba en una ocasión, él hace muchos años que vive en la costa de Estados Unidos y le gusta ir a pescar. Y en una ocasión, hablando de ciencia, decía como analogía que él cuando va de pesca, pues tiende a llevar un anzuelo grande, en vez de pequeño. Que con esto es menos probable que pesque, pero me divierto más. Pues bien, en la alternativa a la elección de tema hay que saber elegir entre el contentarse con demasiado poco, con andar meramente a la pequeñez de las hojas, o aspirar tanto con un anzuelo tan grande que quizás se diviertan pero no conseguirán nada. Y por último, como decía antes, hay mucho de modas en la investigación y no creo que tampoco en parapsicología sea buena regla el dejarse llevar por el hecho de que esté de moda. Mi consejo para ustedes, los parapsicólogos, sería eviten la dispersión si quieren investigar. En función de afición más oportunidad, cada uno debe escoger un área concreta en la que profundizar y tratar de conseguir un avance real de conocimiento. La gloria de un buen parapsicólogo debe ser descubrir algo de lo que se escapaba a los científicos ortodoxos, que se mueven en el gran buñuelo. No tengan demasiado miedo, los parapsicólogos, a no llegar nunca, porque quizá la vía que escojan pudiese ser realmente una vía falsa, si se concretan con una. La investigación entusiasta, perseverante, con método y con crítica, de la que hablaré enseguida, siempre da algunos resultados útiles y valiosos, como el del supuesto tonto del pueblo que tiraba piedras a la luna y resultó campeón del tiro de piedra. Otra de las cualidades muy importantes para la investigación, ¿se puede apagar la diapositiva, por favor?, es la creatividad. La creatividad es muy importante en investigación, enormemente importante para que la investigación realmente sea de valor, aunque nadie sepa bien lo que es. Quizá pertenece a la parapsicología, pero existe. Ingredientes importantes que contribuyen a la creatividad de un científico o paracientífico
son buena capacidad mental, por supuesto, para empezar, mantenimiento de la apertura infantil, motivación, ocasión, que yo tipifico con la siguiente expresión: reclutar el subconsciente, que es tremendamente importante para la investigación, más algunos trucos. La creatividad varía con la edad. Los que de ustedes son jóvenes, aprovéchense ahora que están en la plenitud de forma. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva? No, la anterior. Oh, perdón, pasa, sí, pasa. No, este era a propósito de lo que hay que escoger un tema, y no muchos. Ahí hay un grupo discutiendo que el éxito les va para abajo, y que en este año nos vamos a concentrar nuestros esfuerzos en todo, en todas las cosas. La siguiente, por favor, debe ser la que quería yo ahora. Ahí está unas curvas de la creatividad original en función de la edad, que tiende a tener un pico, depende de los campos, ciertamente. En física es más precoz, en otros campos es más adelantado, pero en fin, tiene ciertamente un pico y luego decae. Y en cambio, ahí tienen la segunda curva, la B, es la de la capacidad administrativa, que cuando la primera empieza a crecer, la otra empieza a aumentar, y por último, al final está la capacidad de intriga. Pues bien, los que de ustedes sean jóvenes, aprovéchense, tengan cuidado con los maduros por su capacidad de intriga, incluso los que son maduros no se desaninen demasiado, porque esas curvas varían de persona a persona e incluso a veces tienen un segundo brote. En cuanto a trucos, que decía antes que algunos trucos ayudan, hay un truco muy bueno, casi un secreto, que es el siguiente: las partidas de plata. Un científico americano muy ingenioso recomienda calurosamente, en un precioso libro que les recomiendo, que se titula The Excitement of Science, recomienda las partidas. ¿Y qué son las partidas? Las partidas son una sesión informal, completamente informal, de una media a una hora de concentración mental completa, intensa, a los Sherlock Holmes, diría yo, olvidados del mundo, tranquilos y cómodos, como en una buena partida de ajedrez. Ese tipo de esfuerzo no se puede hacer 3 horas, y no se puede hacer a la hora convencional de trabajo. Dice Platt: buscad el sitio y la hora, y estad a lo que surge. Ya hemos escogido un tema, cómo abordarlo, estrategia y táctica en la investigación. Lo primero es definir buenas preguntas. Y esto se puede ilustrar con una historia de un experto en computadoras que llegó a tener un modelo muy sofisticado y alardeaba ante un amigo que le visitaba que su computadora, con sus aditamentos, era capaz de responder a casi cualquier pregunta siempre que se le suministrase la información adecuada. Entonces el amigo visitante, incrédulo, preguntó: ¿dónde está mi padre ahora? Y dio a la computadora toda la información que se le pidió. La computadora pensó unos segundos y contestó: su padre está pescando en Asturias. El amigo incrédulo se rió e informó al experto que su padre había muerto. Después de revisar toda la información que se había suministrado a la computadora, el experto decidió que la pregunta no estaba bien planteada y la reformuló así: ¿dónde está el marido de mi madre ahora? Y la computadora contestó enseguida: el marido de su madre murió, su padre está pescando en Asturias. De manera que no se vayan por las ramas, esfuércense por concretar preguntas realmente pertinentes. Muchos hacen lo contrario, mantenerse siempre en una nebulosa vaga de preguntas difusas y nunca obtienen una respuesta concreta. Lo segundo, en estrategia, es el método, o puede ser, el método de las múltiples hipótesis de trabajo. Esta es una idea que tuvo un ingeniero del petróleo a comienzos del siglo o a fines del siglo pasado y que es sumamente útil, ha sido desenterrada hace poco, que consiste en no esclavizarse a una hipótesis.
A mis colaboradores jóvenes les paro en seco siempre que dicen, hasta que aprenden a no decirlo, he tenido esta idea, esto podría ser por tal cosa, y para demostrarlo voy a hacer tal cosa. Nunca para demostrarlo, será para dilucidar si es o no es correcta la hipótesis. Si no se pega uno, y la psicología puede mucho, y a veces acaba uno por creer que ha encontrado evidencia en favor de... Entonces, si se abren el abanico, si intentan postular varias posibilidades alternativas, cualquiera de ellas que acabe resultando genuinas, y alguna, que quizá no es la primera que se les ocurrió, estarán preparados para poderla reconocer. No se habrán apegado a una que puede ser falsa. Y lo tercero, en estrategia, es poner tiempo suficiente y medios apropiados dentro de lo que quepa, aunque haya que reajustar el plan. Aunque requiera bastantes años. Lo importante en investigación es llegar, y cuando se llega, nadie pregunta cuánto tiempo te costó. Hace unos días celebramos un homenaje en recuerdo del centenario de Edison, en la Autónoma. Y a propósito de esto, estuve hojeando la autobiografía de Edison, que es muy interesante. Y Edison cuenta que cada uno de sus inventos le costó por término medio unos 7 años. Como complemento de esta parte metódica formal, es recomendable estar al tanto del posible azar que existe en investigación. El posible azar favorable. La serendipidad, el arte de encontrar cosas sin buscarlas, ha sido la madre de muchos descubrimientos importantes. Pero esto no es en vez de un método convencional, sino además de. Pues bien, se empieza por curiosidad, o se debe empezar por curiosidad a investigar en algo, se escoge tema, se definen buenas preguntas, se plantean hipótesis de trabajo alternativas, se trabaja mucho, reservando siempre tiempo y energía para fomentar la creatividad. Y se va decidiendo por la crítica. La crítica es la contrapartida de la imaginación. La crítica en investigación no es sólo para la paja en el ojo ajeno. Es un elemento esencial para llegar a buen término, corrigiéndose sobre la marcha, sobre la propia marcha. Pasteur, el gran Pasteur, recomendaba tener culto al espíritu crítico. Y añadía, sin él todo es caduco. Él tiene siempre la última palabra. Y en cuanto a lo que pretenden los demás, quizá es bueno recordar aquí un peligro que ya describió la pluma inmortal de Cervantes, como se recoge en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Por verme puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieran. Púsola el poeta, cual no digan dueñas, y ella quedó satisfecha por verse con fama, aunque infame. Detrás de eso, escrito por Cervantes, está el secreto de muchas pretensiones de la literatura que llevan a perder el tiempo a muchos que intentan seguirlas o confirmarlas. Gracias. En la aplicación concreta del método científico a la parapsicología, donde creo sinceramente que vale todo lo que he dicho, pero cabe añadir algunas notas un poco particulares, he pensado en 3 para mencionar aquí. Primera, la tendencia frecuente, excesiva, a la dispersión. Todo lo extraño es ciertamente demasiado para preocuparse activamente de ello. Una cosa es el posible interior del buñuelo y otra el pretender incluir todo el espacio exterior, que no tiene ninguna probabilidades de éxito. Segunda característica aplicada es la frecuente falta de conciencia de que en la realidad las cosas, y si hago un matemático en la audiencia,
confío que no me interprete mal, que en la realidad las cosas no son estadísticamente significativas. En la realidad simplemente son o no son en el campo de la investigación. Como ustedes saben, conviene tener en cuenta que si se prueban muchos individuos en muchas ocasiones, resultados aparentemente significativos pueden obtenerse por azar. Incluso un solo sujeto al que se le hagan muchas pruebas puede tener una racha de suerte, como en el juego. El método científico pone en guardia contra la selección arbitraria de tales casos favorables. Las veleidades del azar son un hecho que los parapsicólogos no deben ignorar, so pena de autoengañarse. Y en tercer lugar, en mi opinión, el punto más débil de la parapsicología actual es la falta de hipótesis, la escasez notoria de hipótesis plausibles, conceptuales, que pudieran dar cuenta de los posibles procesos. La parapsicología será más mística que ciencia mientras no se acerque a dar cuenta de la posible base real de los fenómenos que cree observar. Admito que hay excepciones, como la naturaleza de la fuerza de la gravedad, pero su realidad está abrumadoramente demostrada y sus consecuencias perfectamente predecibles desde que Newton tuvo una luminosa idea a raíz de que le cayó una manzana sobre la cabeza, como todos saben, pero además lo completó con un desarrollo matemático a prueba de bomba. Antes de terminar, quiero volver un momento a la ciencia ortodoxa y sus posibles limitaciones que quizá ustedes puedan contribuir a superar. Parece que la bioquímica actual ha tocado fondo en el conocimiento de la vida a nivel molecular. Yo uso mucho una diapositiva que les he traído y les... Ven en esta diapositiva una célula, cualquier célula, pues son básicamente iguales en estos elementos esenciales. Ahí está lo que se llama el dogma de la biología molecular, completado hasta el conjunto de la célula, que es DNA a RNA a proteínas que hacen todo lo demás incluidas esas cosas. Ciertos experimentos recientes pueden hacer pensar en la posibilidad de un puente entre la biología molecular, que está en esa diapositiva, y la parapsicología. Como la mayoría de ustedes quizá recuerden, se han hecho experimentos alimentando a gusanos RNA, ácido ribonucleico, extraído de gusanos entrenados para una cosa. Más recientemente, y con más alaraca de sofisticación técnica, previo extracción, se ha inyectado a ratas una sustancia bautizada como escotofobina, un péptido extraído del cerebro de ratas entrenadas para otra cosa, con la pretensión de transmitir unas ciertas capacidades mentales a la rata receptora, o cerebrales más bien que mentales. Si se confirmasen estos experimentos, lo que dudo mucho, podría llegar a pensarse en una especie de parapsicología molecular. Pero volviendo a la célula y sus componentes, y a lo que a partir de ella constituye organismos complejos, la diapositiva siguiente recoge un concepto de Jacob, el premio Nobel del Instituto Pasteur, que viene muy a cuento aquí. Los seres vivos se construyen así por una serie de empaquetamientos, que él compara, en lo que está en los puntos suspensivos, lo compara con las muñecas rusas, que hay una dentro de otra, y otra dentro de esta, y otra dentro de esta. Cada uno de estos
unidades, constituidas por la integración de subunidades, puede ser designada con el término general de un integrón. Es por la integración que cambia la cualidad de las cosas, puesto que una organización posee a menudo propiedades que no existían en el nivel inferior. Estas propiedades pueden ser explicadas por las de sus constituyentes, pero no podían ser deducidas a partir de ellos. Pues bien, si por abajo hemos llegado a tocar fondo, es fácil que por arriba haya integrones superiores todavía no identificados, con maravillas por descubrir. Y la última diapositiva es una crítica reciente de un periódico que tenemos los bioquímicos ahora, que se llama Trends in Biochemical Sciences. En uno de los últimos números esta primavera tenía este chiste con una crítica contra la presión social, con frecuencia en algunos sitios excesiva, para que toda la investigación sea utilitaria. Representa a un directivo metiéndose con el doctor Fleming, que es el que está mirando con el microscopio, al que le dice que mientras hay gente muriéndose de enfermedades, él se dedica a satisfacer su curiosidad contemplando tejidos enmohecidos. Pues bien, los que de ustedes tengan afición por la investigación, como románticos para científicos, sigan el ejemplo del doctor Fleming, aplicando el método científico a la investigación de aquello a que les lleva su curiosidad y que puede estar en el hueco del buñuelo, que quizá implique a alguno de los grandes integrones superiores por descubrir, y que les deseo sinceramente que lleguen y que en cualquier caso, entre tanto, se diviertan, porque la investigación bien vivida es